Alumnos de instrumentación del quinto semestre. Vamos a continuar con la temática de los generadores de vapor o calderas. Vamos a observar en esta sección más de los dispositivos de detección y control que tiene la caldera. Hablábamos en días pasados acerca de lo que son el presostato, que controla la presión de vapor en la caldera. Hablábamos del detector de nivel de flotador para el nivel de llenado manejando la bomba o el nivel de llenado crítico, el control auxiliar de nivel. Y ahora toca en turno hablar de la válvula de seguridad o de alivio que tiene la caldera en la parte superior del tanque, cerca de la zona donde va la salida para el vapor. En esa parte superior, ahí va el, el sistema de protección contra la sobrepresión, la válvula de seguridad o válvula de alivio, que en este caso, en esta caldera representado, en esta representación simbólica de esta caldera, es un diseño en el cual tiene una doble válvula de seguridad o de alivio. Esa válvula es una válvula normalmente cerrada que cuando la presión interna de la caldera incide en lo que sería el tapón de la válvula, va generando un esfuerzo mecánico, la presión de vapor. La válvula tiene un punto de calibración mediante la fuerza de un resorte. Se tensa el resorte o viene tensado para actuar a cierta presión de trabajo como límite. Entonces, cuando la tensión de calibración es superado por la presión del vapor, entonces el resorte se va a comprimir, el tapón se va a despegar de los asientos y el vapor se va a descargar hacia el exterior, hacia el ambiente. ¿En qué condiciones puede ocurrir esto? Bueno, pues una de las que mencionábamos en días pasados, pues es de, por ejemplo, que el switch de presión de vapor no corte, a pesar de que mencionábamos de que hay calderas que van a tener uno o dos interruptores de presión o presostatos conectados en la misma zona de medición, trabajando estos como redundantes, es decir, va a haber un switch de presión principal que va a estar haciendo el encendido y apagado del quemador cuando se llega a la presión adecuada de trabajo. Si la presión adecuada de trabajo son 9 kilogramos por centímetro cuadrado, bueno, a esa presión el switch va a abrir y va a mandar a apagar el quemador. Pero pues mencionábamos también de que hay un segundo switch colocado como redundante que puede estar calibrado a medio kilo o menos por encima de esa presión. Entonces, si el operador de la caldera que lleva la bitácora para identificar a qué presión está encendiendo y apagando el quemador, que esa es una de sus tareas o de sus trabajos al estar vigilando la operación de la caldera, pues debe llevar ahí la bitácora donde quede registrado que si la caldera está cortando el quemador a 9 kilos o ya está cortando, por decir un número, a 9.3 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que el interruptor normal o principal de la maniobra no está cortando ya se descalibró y no está cortando a la presión normal. Quiere decir que hay que eh, darle mantenimiento, darle calibración, hacer un chequeo, hacerle pruebas, etcétera. Y por lo pronto que ese otro interruptor que se tiene como redundante, que es el que está dando servicio, pues se calibre a la presión a la que debe estar trabajando el equipo, mientras se verifica el otro presostato para determinar si se va a seguir usando o no. Inclusive puede haber tres, como les decía en días pasados, tres presostatos que estén haciendo la tarea de vigilancia de la operación del quemador.
Eh, Cuando por alguna causa el switch de presión de vapor o el conjunto de los presostatos de vapor por X o Y circunstancias de que no esté cortando a la presión requerida, es cuando va a entrar en operación esta válvula. Es decir, ya para cuando entra esta válvula de seguridad de alivio, quiere decir de que ya ha habido ciertas condiciones inadecuadas en el funcionamiento de la caldera, ciertas condiciones asociadas con una mala vigilancia del equipo, una mala supervisión, eh, ya que, pues, como mencionamos, tiene todas las medidas una caldera de seguridad para poder estar siendo monitoreada y que no se presenten fallos, pero pensando que el switch principal de operación de la caldera y los redundantes que están asociados con el equipo no han ordenado apagar el quemador, pues la caldera va a seguir produciendo y produciendo y produciendo y produciendo vapor. Y va a rebasar el valor de la presión a la que está calibrada esta válvula, la válvula de seguridad o de alivio. Y entonces pues va a ocurrir de que el, la válvula va a accionar. Vamos a pensar que esta válvula está calibrada a una presión de algunos 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si la presión llega a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, el empuje de la presión va a comprimir el resorte y va a hacer que el tapón se despegue del asiento y el exceso de presión de vapor va a descargarse hacia la atmósfera. Y cuando la presión descienda abajo de ese valor, entonces el resorte va a vencer y va a volver a hacer que el tapón selle sobre los asientos y que el equipo siga funcionando. Pero si sigue la falla, pues va a estar abriendo otra vez, se va a estar disparando la caldera, en la válvula de seguridad va a estar disparando y va a estar accionando para estar liberando el exceso de vapor. El momento en que esta válvula se ha activado, pues es una llamada de alerta para los operadores, porque inclusive hay un sonido audible cuando esta válvula escapa, ¿verdad? Es como cuando escuchamos el carrito de la persona que vende, que va con su caldera por la calle vendiendo camote cocido. No sé si les ha tocado escuchar un silbido cuando hace la liberación del vapor, es como un silbato eh, de alta audible o con alta fuerza, alta intensidad. Es un sonido asociado a esta señal. Entonces, una señal de alerta de que algo está mal. Aunque parte del mantenimiento de la caldera es precisamente que escuchemos muy seguido ese silbato. Incluso ese sonido, pues lo llegamos a escuchar siempre a la misma hora durante ciertos horarios de trabajo donde manejan este tipo de equipos. ¿Por qué? Bueno, pues porque parte del trabajo de la persona que está a cargo de una caldera es el accionamiento de una palanca que tiene, la caldera. Esa palanca va a dar a una manivela y una cadena donde se hace un accionamiento mecánico en forma manual de el resorte de la válvula. Es decir, la válvula se manda a accionar en forma manual desde una cadena para llegar a la parte superior de la caldera de donde está colocada la válvula. Entonces se estira el mecanismo, se acciona el mecanismo y se hace que la válvula se despegue de su asiento en forma manual, pero o con fines de darle mantenimiento a la válvula misma. ¿En qué consiste eso? Pues al darle el accionamiento mecánico se garantiza de que la válvula no esté quedándose pegada. Entonces ya el fabricante de la caldera en el manual del funcionamiento del equipo da las indicaciones de cada cuánto o cada cuántas horas debe ser accionada la válvula de seguridad o de alivio para
que esté despegada del asiento y que en el momento de que esa válvula tenga que abrir, pueda hacerlo, sin el factor de que se haya saturado por ahí de humedad, de incrustación, al estar manejando agua y que el vapor sufra condensación, pues se puede quedar pegada la humedad ahí. Y entonces con el fin de evitar que esa válvula se quede pegado en el asiento, pues lo que se hace es accionarla mecánicamente. El operador de la caldera, esa es una de sus tareas, accionar esa válvula, y con eso se certifica de que la válvula vaya a estar lista para dispararse en el momento en que sea requerido. Es decir, que cuando hay una sobrepresión, el empuje de esa sobrepresión comprima el resorte y haga que la válvula abra y descargue a la atmósfera. Ese es otro trabajo de mantenimiento del operador de la caldera. Cada cierta hora, a tantas horas de uso continuo de la caldera, pues tiene que vigilar ese funcionamiento. Como vemos ya aquí, ya es un buen conjunto de tareas las que tiene que hacer el operador de la caldera, el fogonero o el instrumentista que esté a cargo de la caldera, pues deberá checar en su bitácora una serie de datos, ¿verdad? Desde lo que mencionábamos en cuanto a la temperatura a la que salen los gases de la combustión por la chimenea, el punto de encendido y apagado del quemador en base a la presión de vapor, que el sistema de medición de nivel esté trabajando adecuadamente, detectar en el nivel el punto de arranque y corte de la bomba de llenado de agua, incluso hacer pruebas para ver que el interruptor de nivel crítico esté haciendo el apagado del quemador, hacer pruebas operativas, el estar accionando ahora también esta válvula de seguridad o de alivio para garantizar de que la válvula de alivio esté lista para operar en el momento en que así se requiera, es decir, que se desprenda del asiento y pueda liberar el exceso de presión de vapor. Entonces es un conjunto de tareas asociadas con el correcto funcionamiento de la caldera. Otro equipo o otra sección del equipo muy importante pues es el sistema de encendido o arranque del quemador. Este sistema de encendido, buenos días a los que se están conectando en este momento. Brandon también ya está conectando. Tenemos en este sistema de encendido pues la llegada de la alimentación del combustible hacia lo que es el quemador, un sistema de válvulas de alimentación de combustible, un regulador de la presión del gas, y todo el conjunto pues va alimentando la inyección del gas hacia el interior donde está el quemador. Allí dentro está colocado el sistema de ignición donde sale una señal de gas piloto para que en presencia de un arco eléctrico se genere la primera combustión, la primera flama, llamada flama piloto, y cuando ya es detectado que esa flama piloto apareció, pues sale una inyección más de gas, pero que ese gas ya lleva un volumen mayor para que en presencia de la flama piloto detone el combustible y la caldera empiece a calentar a su capacidad que esté diseñada. A veces pues trae un conjunto de válvulas, dos válvulas para inyección de gas para garantizar un mayor flujo de combustible, la válvula de flama piloto que va aparte y el transformador de ignición. Todo esto gobernado, todo esto gobernado por todo esto gobernado por un sistema de todo esto gobernado por un sistema de control en un módulo llamado Protector Relay. El Protector Relay es un módulo que va colocado en el chasis de la caldera, en la zona de los controles, que se encarga de vigilar el accionamiento de estas válvulas que estamos
mencionando. Entonces hay un tablero de control en donde está ubicado en esa zona, en el interior, un módulo de control de la operación del arranque y además de la protección contra la falla de flama en la caldera. El módulo de encendido, de arranque y protección contra falla de flama en la caldera, llamado Protector Relay, el cual por norma de seguridad, siempre una caldera o inclusive los hornos deben llevar este tipo de módulo, ya que este módulo es un módulo de arranque seguro para las calderas. Entonces, por norma de seguridad está regulado que los hornos y calderas deban llevar este equipo. El sistema de arranque se puede hacer con otros medios, usando otro tipo de válvulas o otro tipo de relevadores o timers o sistemas de vigilancia que hagan la secuencia con relevación de arranque en el orden que lo hemos mencionado, que arranca el transformador de ignición con su válvula, luego que se apaga el transformador y arranca en operación la válvula principal, que está un ventilador del tiro forzado trabajando todo el tiempo, antes, durante y después de que se apagó el quemador, etcétera. Entonces toda esa secuencia se puede hacer por medio de la relevación, pero hay un módulo específicamente diseñado para esto y que está regulado por norma de seguridad que así deba ser, que las calderas deban estar operando con este dispositivo. Entonces una norma de calidad y una norma de seguridad el usar este módulo llamado Protector Relay, de la marca que sea, no importa la marca, hay diferentes fabricantes de estos módulos. Uno de los más importantes pues es el fabricante Honeywell, que es de los principales digamos abastecedores de estos equipos de control, ya sea de los equipos de control de la manera tradicional con relevador o equipos 100% electrónicos, ya con todas las normas y medidas de seguridad de diseño requeridas en este equipo. Entonces, toda la lógica de la operación del arranque está ajustada dentro del sistema de control de la caldera. Vamos a echarle un vistazo a un diagrama simplificado del funcionamiento. ¿Por qué un diagrama simplificado? Pues obviamente el fabricante de estos equipos no te va a mostrar los, uh, los detalles de, de cómo está la estructura del equipo, cómo es de sus tarjetas electrónicas, qué componentes tiene, de qué capacidad, las mallas de voltaje de la tarjeta, sus resistencias dependientes de temperatura para hacer la compensación de la temperatura ambiente. No te va a regalar su trabajo, vaya, pero sí te da una representación abreviada de pues, los componentes básicos de cómo trabajan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta representación te marca la llegada de la alimentación principal de energía al módulo de control. Luego por aquí también nos marca de que ahí va conectada la válvula de gas piloto en esa zona, en ese punto marcado con la letra P. Está marcando también dónde va el energizado, el primario del transformador de ignición. ¿Por qué el primario del transformador de ignición? Bueno, porque ese transformador de ignición tiene la misión de formar un arco eléctrico. Entonces, para formar el arco eléctrico se tiene que romper el dieléctrico del aire. ¿Qué es eso de romper el dieléctrico del aire? Básicamente es hacer que el aire se vuelva conductor de la electricidad. Entonces, de eso se encarga un transformador que tiene un devanado primario y un devanado secundario. Es algo similar a lo que vemos de manera cotidiana, por ejemplo, en las estufas que tienen encendido electrónico, donde tú le das un botón y empieza un chispeo. Ese chispeo es un arco eléctrico de un cierto voltaje alto.
suficiente para romper el dieléctrico del aire y hacer que el aire se vuelva conductor y que veamos esa chispa para que al abrirle a la válvula de gas se detone el combustible, se detone el gas. Es algo similar acá, pero con un voltaje pues ligeramente mayor porque se necesita un encendido seguro. Si se dan cuenta, en los arcos eléctricos, en las estufas o en los boilers de, de encendido instantáneo, a veces falla el encendido. Está chisporroteando y no prende y a las 4 o 5 veces ya enciende. Bueno, a nivel industrial esta falla no es permitida. Por eso el equipo de encendido para este sistema tiene un voltaje mucho más alto que el que se usa para uso doméstico. Claro, el de uso doméstico también es un voltaje alto porque tiene que romperse el dieléctrico del aire del que estamos hablando para provocar esa chispa o ese arco. En el caso de los equipos de nivel industrial, pues hablamos de voltajes que pueden andar en desde los 12.000 volts a cerca de los 25.000 volts, dependiendo del diseño de la caldera. En el devanado secundario, donde ese chisporroteo va un par de electrodos, a veces un solo electrodo, depende del diseño, donde se está generando el arco eléctrico. Entonces el arco eléctrico puede tener es tan alto el voltaje que a una cierta distancia, digamos de 2 o 3 pulgadas, se puede hacer el arco. No a una distancia tan corta, sino a una distancia un poco separada. Entonces es un voltaje más alto. Luego está marcado también por ahí una letra Q, que es donde va conectada la válvula del gas del quemador principal. ¿Sí? Una válvula de gas del quemador principal, es decir, una válvula de mayor volumen de gas. Incluso a veces pues puede ser un par de válvulas para abastecer suficiente combustible, dependiendo de cómo esté hecho el diseño de la caldera. Ahora, para que esos componentes eléctricos que van conectados ahí al módulo, que llevan una identificación numérica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dicen, en la terminal 5 conectas la válvula del quemador principal. En la terminal 4 conectas el transformador de ignición. En la terminal 3 conectas la válvula del gas piloto. Y pues ahí te marcan también algunos permisivos que deben de estar asociados con la operación del equipo, ¿verdad? Que haya voltaje en el módulo o en la alimentación principal, eh, permisivos, por ejemplo, de nivel en de llenado del agua en la caldera, permisivos de presión, el switch de presión del presostato, que están dando la señal de que está operando la caldera. Entonces son condiciones operativas de la caldera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos otra sección donde vemos el detector de la flama del gas piloto. Entonces, aquí me dice, en la terminal F pones el cable de color azul de la fotocelda y en la terminal G pones el cable de color blanco de la fotocelda, ¿sí? De la fotocelda que va a detectar la flama piloto. Entonces, como vemos ahí, tenemos un borne de terminales, digamos, de entradas y un borne o un banco o juego de terminales de salidas, ¿sí? Entradas y salidas como si fuera un PLC, ¿sí? De hecho, este es un controlador también, pero para un propósito específico. Ya tiene su programa hecho. De hecho, pues a esto le llaman muchos el programador de encendido de la caldera, precisamente porque ya tiene la secuencia lógica de operación de la caldera. Entonces, ahí en ese módulo, pues puede ir un conjunto de dispositivos para que el sistema pueda entrar en operación.
Y entonces en esa zona van también la zona de los permisivos. ¿Qué permisivos? Pues lo que decíamos ahorita. Si ya hay nivel correcto de agua en la caldera, si ya hay, si el switch de presión ya está pidiendo vapor, pues se cierra el voltaje de alimentación y se energiza los componentes principales del módulo del protector relay. Son los permisivos. Ya están los permisivos, bueno, ya puede alimentarse el módulo. Y entonces aquí en forma abreviada vemos qué es lo que ocurre en la secuencia lógica de encendido. Entonces, ahí en esa secuencia lógica de encendido tenemos, por ejemplo, aquí marcado con 1K la bobina del primer relevador de operación del módulo. Y vemos ahí también sus contactos. Este es un contacto de ese relevador marcado como 1K. Acá está otro contacto 1K también de ese relevador. Y por aquí tenemos otro contacto marcado como 1K. Entonces, siguiendo la secuencia, vemos aquí que cuando se cumplen los permisivos de operación, va a llegar al voltaje a las terminales marcadas aquí con la letra T. Ya están los permisos de trabajo. Entonces, ya cumpliendo esos permisos de trabajo, le llega voltaje a la bobina del relevador a través de estos componentes. Entonces, vemos ahí de que hay una resistencia de carga, el primario de un transformador a una sección donde ese primario transformador está funcionando como un divisor de voltajes. Entonces vemos el voltaje que le llega a la bobina, pasa por un switch normalmente cerrado del interruptor de seguridad, luego el voltaje va hasta alimentar a un elemento calefactor de ese interruptor de seguridad. Es el calentador del interruptor de seguridad. Es el equivalente de lo que veríamos en lo que son instalaciones eléctricas como un interruptor termomagnético, una pastilla. Esa pastilla trae un elemento calefactor que está detectando la corriente del circuito. Y si la corriente rebasa cierto límite, este dispositivo está calentando a otra pieza para hacer que este switch se abra y se apague la bobina del relevador. Completando el circuito, hay un contacto cerrado y hay aquí un termistor para cerrar el circuito. El momento en que se energiza la bobina del relevador porque ya está cerrado el circuito, entra este contacto K2 como una retención de la operación en paralelo con el termistor. Y luego también entra este contacto de aquí en la base para energizar este divisor de voltajes. Y además, por acá en el secundario, pero ya a un voltaje más alto, en el secundario del transformador, de ese mismo relevador hay otro contacto 1K que energiza a través de un cerrado de otro relevador, enciende al transformador de ignición y enciende también en forma directa a la válvula del gas piloto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como ya está el arco eléctrico, como ya está saliendo la flama piloto, esta es la tobera por donde sale el gas piloto y estos son los electrodos para formar el arco eléctrico. Entonces, como ya hay chispa y ya está saliendo el gas piloto, se produce aquí la flama piloto.
Esto que estoy mostrando aquí está aquí en el interior. Ahí está esos componentes, los electrodos y la salida del gas piloto. Entonces, como ya hay flama piloto, esto va a ser detectado. Esto va a ser detectado por la fotocelda. Entonces la fotocelda está colocada enfrente de donde está la flama piloto, cerca de esa zona. Ahí está la fotocelda. Entonces ahí detecta la fotocelda la flama y entonces energiza a este módulo, donde en este módulo está la bobina de un relevador 2 y ese relevador 2 va a cerrar este contacto 2K que está aquí, reteniendo o candadeando la operación aquí del circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita mantener cerrado el circuito de la alimentación de el relevador 1. Con eso se candadea al cerrarse este contacto. Digamos que este contacto con este otro contacto están candadeando y manteniendo la alimentación también por aquí, candadeando la operación de que R2 siga alimentado. Pero además, este contacto del relevador 2 se abre y al abrirse deja de alimentarse eléctricamente el voltaje para el elemento calefactor. Entonces el elemento calefactor se desenergiza, se desconecta, como cuando apagas un cautín que estaba generando calor. Si apagas el cautín se va a enfriar. Y si se enfría, va a dejar de calentar a el bimetal que acciona al switch del interruptor de seguridad. O sea que este interruptor termomagnético de seguridad en la parte de la detección va a quedar desconectado. Y entonces, ¿qué más va a ocurrir? Pues de que hacia acá, hacia la zona de salida al voltaje alto, tenemos el par de contactos de el relevador 2. El contacto 2K1 era normal cerrado, como se energizó el relevador se abre y se apaga el transformador de ignición. Es decir, que como ya hay flama piloto, ya no se ocupa chispa, ya no se ocupa arco eléctrico. Y además cierra el contacto 2K2 del segundo relevador que va en serie con la válvula principal de alimentación de gas hacia el quemador. Y entonces ahí la cierra, sale el volumen del gas principal y en presencia de la flama piloto detona y la caldera empieza a calentar y empieza a producir vapor. La caldera ya empezó a calentar y está produciendo vapor. En un momento dado, el conjunto de permisivos que tenemos aquí, donde hablamos que ahí está el switch de nivel crítico, el switch auxiliar de nivel crítico, ahí va también el switch de presión, el presostato o el conjunto de presostatos que están vigilando la presión de vapor. Entonces, en un momento dado, cuando se alcance la presión de vapor normal de trabajo de la caldera, el switch de presión de vapor va a abrir y va a apagar la alimentación al módulo del protector relay. Y al apagar la alimentación, pues se apaga el relevador K2. Al apagarse el relevador K2, se desenergizan sus contactos, estos dos abiertos que tenemos aquí, y este otro contacto abierto que alimenta todo el sistema de arranque de la caldera. Se apaga el voltaje del transformador de ignición, se apaga el voltaje de la flama de gas piloto,
se apaga el voltaje de la flama del quemador principal. Entonces ahí la caldera pues deja de producir vapor. Digamos que ahí la caldera descansa porque ya se alcanzó la presión normal de trabajo. Y en forma sucesiva, cuando se esté haciendo uso del vapor en la caldera, hacia entregarlo hacia el proceso, eventualmente la presión de vapor en la caldera va a irse disminuyendo. Y al ir disminuyendo la presión de vapor de la caldera, va a llegar un punto, ya que es un switch de control on-off con diferencial, va a llegar un punto de presión mínima, por decir, a los 9 kilogramos se apaga el quemador, y a una presión, digamos, de 7 kilogramos por centímetro cuadrado, vuelve a cerrar el switch para que la caldera vuelva a iniciar esta secuencia que hemos mencionado para el encendido de la misma. Entonces la caldera va a estar así en forma, digamos, automática, en base al switch de presión, encendiendo y apagando el sistema de ignición según se requiera en lo que es la alimentación o el llenado del tanque de la cámara de vapor. Y aquí es donde influye lo que mencionábamos del nivel crítico. Los interruptores de nivel crítico van conectados aquí en serie también con la alimentación del módulo del protector relay. Ahí van esos interruptores. Entonces, tal y cual lo hace el switch de presión de abrir y cerrar el circuito cuando es necesario, los interruptores de nivel crítico, cuando la caldera se quede sin agua, a pesar de que el switch de vapor esté cerrado y esté pidiendo vapor, si ya no hay agua, el switch de nivel abre y no deja que le llegue voltaje al módulo del protector relay. Y entonces ahí el equipo se protege, evitando que la caldera arranque porque ya no hay agua, ya no hay materia prima. ¿Sí? Entonces esa es la zona donde llegan los interruptores de nivel que hemos estado mencionando anteriormente. Bien, ahora también pues hay que tomar en cuenta otro aspecto. Cuando mencionamos o cuando estamos hablando de este módulo del Protector Relay, decíamos, bueno, es un módulo de control para el arranque y la protección contra falla de flama. Bueno, ya vimos lo asociado con el arranque. Vamos a hablar ahora de lo que es la protección contra la falla de flama. En el sistema de arranque mencionamos de que de manera inicial el relevador 1 cierra sus contactos para alimentar el sistema de las válvulas y del transformador de ignición. Alimenta la válvula del gas piloto, alimenta el primario del transformador de ignición para el arco eléctrico, y este conjunto de componentes va a lograr que se produzca la salida de, eh, del gas y el arco eléctrico y que aparezca la flama piloto. Y esa flama piloto pues va a estar vigilado por una fotocelda colocada dentro del hogar, en el interior del hogar. La fotocelda va a estar dentro del hogar, va a estar vigilando que aparezca la flama piloto, la flama piloto. Y cuando aparece, manda señal a este punto para que se energice el relevador 2 que mencionábamos ahorita. Pero puede ocurrir de que la fotocelda no vea la flama piloto. ¿Por qué puede que no la vea? Aquí tenemos una
lista de consideraciones asociados con esto. La protección de la falla de flama puede ser provocada por las siguientes razones. Aquí vemos. Una es la ausencia del arco eléctrico. La otra es la ausencia de combustible. Esas son las dos causas principales de que no aparezca la flama piloto y que el módulo haga la protección por la falla de flama. Entonces hay dos razones básicas. Una, no hay arco eléctrico. Dos, no hay combustible. Son las dos causas. Ahora, ¿por qué puede ser que no exista el arco eléctrico? Bueno, aquí está el listado. Primero, que los electrodos estén más abiertos de lo normal. O sea, que estén más separados. Si están más separados, puede ser que el voltaje del secundario del transformador no alcance el nivel a romper el dieléctrico del aire a esa distancia a la que se encuentran más separados. Entonces debe haber una cierta distancia donde los electrodos ya pueden hacer el arco eléctrico. Y eso se calibra. Entonces parte del mantenimiento es darle calibración a la separación de esos electrodos. Lo cual lo vemos aquí en esta gráfica, ¿verdad? En esta figura vemos ahí que debe haber una cierta separación. Por ejemplo, hay marca que debe, en este caso, marcado de 1/8 a 1/16 de pulgada de separación de los electrodos. Por X o Y circunstancias, principalmente asociado con la temperatura, esos electrodos se pueden mover y el calor puede hacer que se vayan doblando y que esa distancia de separación ya no sea la correcta, que rebase esa distancia y por lo tanto pues que se abran más esos electrodos, en cuyo caso pues va a ocurrir de que no va a generarse el arco eléctrico. Otra situación es de que los electrodos estén demasiado cerrados, y si están demasiado cerrados tampoco se va a usar el arco eléctrico, no va a quedar en la zona que se requiere para que se haga el arco. Puede ser que el arco esté en los mismos electrodos pero haciendo tierra hacia atrás o fuera de la zona donde sale el gas, y entonces tampoco va a haber esa flama piloto. Otra situación es que los electrodos estén muy por debajo de la salida del gas de la flama piloto, o que los electrodos estén demasiado altos o levantados con respecto a esa salida. Entonces, en esas condiciones, esos electrodos, digamos que van a estar desalineados y que tampoco van a provocar el arco eléctrico. Entonces, si no hay arco eléctrico, aunque haya combustible, no hay flama piloto. Es como en los automóviles. Cuando un automóvil no prende, o te falta pila para que las bujías chispeen, o te falta gasolina. No hay más, una de dos: falla eléctrica de que no hay chispa o falla de que no hay combustible. Acá es igual. Si no hay arco eléctrico o si no hay combustible, no va a haber flama piloto. ¿A qué se debe ahora la ausencia de combustible en las espreas donde va la salida del gas? Uno, simplemente que la alimentación principal de combustible no está llegando. No hay combustible en la zona de tu equipo. Por alguna causa o razón no se recargó el tanque de alimentación principal de combustible, no hay gas. La otra
es que las válvulas de cierre que van de la alimentación del combustible hacia todo el equipo están cerradas, porque puede ser que se haya dado mantenimiento a la caldera en algún momento, pues se tiene que cerrar la alimentación del combustible, pero pues ya ocupas que arranque y pues parte del protocolo que era abrir esa válvula, pues no se abrió y por eso no hubo el arco eléctrico. Otra es que los filtros, en dado que el combustible sea un combustible líquido, se hayan tapado. Otra simplemente es que la fotocelda esté dañada o que al hacer el mantenimiento de la caldera se haya determinado por cuestiones de uso continuo de la fotocelda de que la fotocelda ya debe ser reemplazada por la cantidad de tiempo de funcionamiento, de operación. Entonces que por norma de mantenimiento eh, predictivo se tenga que reemplazar la fotocelda, pero hay ocasiones en que no se escoge la fotocelda correcta. Físicamente las fotoceldas pueden ser muy similares, pero traen un código según la longitud de onda que van a detectar en tal o cual equipo. Entonces puede ser que la longitud de onda no haga que se dispare el módulo de relevación en la forma correcta. O sea, que sí esté generando la señal, pero que no sea de suficiente intensidad. Entonces puede ser que al no poner la fotocelda adecuada, que sea compatible con el módulo del Protector Relay, pues puede ser que también todo esté bien, pero que tu fotocelda que estés seleccionando ahí no sea la adecuada. Entonces, esos son los factores que van a hacer de que la sección que mencionábamos ahorita, donde va el quemador principal, la válvula de gases y el quemador principal, donde va el transformador de ignición para el arco eléctrico y la válvula de gas piloto, sean desconectadas de la operación de la caldera. Y esto pues va a ocurrir cuando, como mencionábamos ahorita, esta fotocelda no esté mandando energizar al segundo relevador, al relevador R2. Si no lo manda energizar, el arco eléctrico no se va a apagar. La válvula del quemador no va a entrar. Pero además va a ocurrir de que este contacto normalmente cerrado que tenemos aquí nunca se va a abrir. Si nunca se abre, este elemento calefactor nunca se va a desenergizar y va a seguir produciendo calor, más calor, más calor, más calor, hasta calentar lo suficiente al elemento bimetálico que tiene el switch de seguridad. Y ese elemento bimetálico le va a pegar a los platinos del interruptor de seguridad, le va a pegar los platinos, los va a abrir y va a desenergizar la alimentación de el relevador 1. Y si se desenergiza la alimentación del relevador 1, pues entonces se desenergiza todos los componentes del sistema de ignición, los que mencionábamos ahorita: la válvula del gas principal, lo que es el transformador de ignición y la válvula del gas piloto. Todo eso sale de operación porque el relevador primario, relevador de carga marcado aquí, se apagó. ¿Por qué se apagó? Pues porque el relevador 2 que detecta la flama nunca se activó. La fotocelda nunca le mandó señal para que entrara el relevador 2. El relevador 2 nunca desconectó al elemento calefactor y la pieza bimetálica abrió el switch del interruptor de seguridad. Entonces, este elemento calefactor, la pieza bimetálica que estoy mencionando, que aquí no se representa porque es parte mecánica del sistema, y los platinos son un solo componente, es una sola pieza. Es una pastilla, pero miniatura, una pastillita pequeña, como las que vemos en nuestras casas, como los interruptores termomagnéticos de nuestras casas.
que cuando hay un cortocircuito o una sobrecarga se bota la pastilla, se cae el segurito y tienes que ir a desengatillar y luego cerrar la pastilla otra vez para que se cierre el circuito. Bueno, eso también se tiene que hacer aquí. Cuando este elemento térmico hace que se bote el switch, mecánicamente a esa bimetal del que estoy hablando, tú lo tienes que volver a engatillar. Hay que pulsarle un botón que trae por ahí por fuera el módulo del protector relay para restablecer el cierre de esos platinos, del contacto del interruptor de seguridad. Hacerlos que cierren para que quede listo el, el switch de seguridad, quede listo para volver a hacer su función. Entonces ya para cuando tú tienes que hacer ese restablecimiento, pues debes de haber ya detectado cuál fue la causa o la falla por la cual no se presentó eh, la flama piloto. O sea, el saber por qué no arrancó la caldera en forma adecuada. Entonces, ya para entonces, pues ya tuviste que haber revisado esta lista de las posibles fallas en el sistema. Y dentro de esa lista, pues hay una que no aparece, pero que tiene que ver con la fotocelda, que es debido a la cantidad de carbón que se presenta en la caldera. Cuando la caldera está en operación, debe hacer combustión, y cuando hay una mala combustión, va a empezar a producir mucho carbón. Y ese carbón eventualmente pues puede estar eh, tapando la fotocelda. A pesar de que hay un barrido del aire, una muy mala carburación, pues puede ser que la fotocelda se empiece a llenar de hollín, y el hollín va a hacer que la fotocelda se esté empezando a bloquear hasta que ya no vea o quede tapada por carbón. Es otro de los factores que se pueden sumar a esta lista. Entonces, la mala carburación en la caldera es un factor de que también pueda en un momento dado evitar que se accione el disparo por protección contra la falla de flama en la caldera. Entonces son los factores asociados con el, el sistema de arranque de la caldera. Entonces, un componente muy importante de la caldera pues es el cerebro de operación de administración del encendido y la vigilancia de un correcto funcionamiento de la caldera. Entonces, este es un componente muy, muy importante que, como les mencionaba, es un módulo que ya viene fabricado. Es como si fuera, digamos, un PLC con una programación ya hecha. Tú ya nada más le conectas a los puertos de entrada, le conectas a las puertas de salida los componentes especificados. La fotocelda va en tales terminales, el transformador de ignición va en tales terminales o en tal terminal, la válvula del gas del quemador principal va en otra terminal, la válvula de gas piloto va en tal terminal. Entonces ya viene la identificación de hacer la conexión de los puertos de entradas y salidas del módulo. Ya tiene la configuración hecha. Y ya trae la secuencia de arranque y también la secuencia de protección contra la falla de flama. Bien, entonces hasta aquí sería por hoy la temática asociada con esta sección. Y mañana continuamos para ver la conclusión ya del capítulo. De hecho, prácticamente estamos muy cerca ya de hacer el cierre de este capítulo. Entonces, por aquí le dejamos, Brandon, David, que están ahorita en contacto, por aquí le dejamos y nos vamos a ver en la clase ya para el día de mañana. Entonces ahorita adelanté un poco la clase para poder darles más tiempo de que vayan revisando los apuntes de este capítulo y puedan avanzarle al manejo de los cuestionarios. Ya por ahí les mandé un aviso de que estos temas del capítulo 3
vamos a presentar la próxima semana. Entonces les encargo que vayan revisando sus cuestionarios y que se vayan preparando. Entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy y mañana continuamos.